Muy bien, entonces, en estricto sentido, para este tipo de encuadernaciones podemos usar casi cualquier hilo, ¿no? Podemos usar hilos como los que vamos a usar, que son hilo cáñamo. Podemos usar hilos de algodón, ¿no? Hilos, por ejemplo, de bordar, hilos perlé. Podemos usar hilo vela, cualquier tipo de, incluso estambres, no tan gruesos, obviamente. A mí personalmente he usado varios y los que más me siguen gustando cómo se ve o cómo luce la costura son los cáñamo. En este tipo de encuadernación sí podemos llegar a usar sin mayor problema hilos sintéticos, es decir, hilos encerados de los de nylon o demás. Hay que ser cuidadosos porque igual ya saben, tensa demasiado, pero se puede. Y además en esta costura lo interesante o lo padre es que podemos combinar colores sin mucha dificultad, ¿no? Digo, en realidad en casi todas las costuras. Esta costura es se la debemos a Kit Smith, o bueno, Kit Smith la recuperó, digamos, aunque en realidad son puntadas de bordado todas esas costuras. Y ¿y cómo se llama? Y y pues en otras es más difícil combinar colores por cómo se cruza el hilo. En este es bastante fácil, ¿no? De hecho, vamos a tomar así dos cabos, vamos a enredarlos, vamos a cruzar por arriba, vamos a enredar estas dos partes también. Y una vez hecho eso, vamos a tirar hacia ambos lados. De tal modo que nos quede un nudo lo más compacto posible, que esto no se va a romper para absolutamente nada. Entonces cortamos esto y nivelamos nuestros hilos, que nos queden los dos del mismo tamaño. Y vamos a meter una aguja, pueden usar cualquier tipo de aguja con punta o sin punta, generalmente por el grosor del hilo se usan agujas de Caneva. Estas son las agujas que yo compré precisamente también en Unepel, no es comercial a Unepel en lo absoluto, pero tienen algunas cosas interesantes. Y vamos a aplastar un poquito el hilo con la plegadera para que nos cueste menos trabajo hilvanar. Que la verdad es que como es un hilo bastante grueso, muchas veces sí cuesta ensartar la aguja. No es necesario, ¿cómo se llama? Encerar como en otros tipos de hilos o en otros tipos de encuadernación. ¿Vale? Entonces nos van a quedar así las agujas, un hilo en cada una, y vamos a perforar, vamos a coser los cuadernillos de dos en dos. Esa en realidad es la mayor complicación de este tipo de costuras, ¿no? Que hay que coser sin control, digamos, sin el control total de la costura, porque vamos a coser, cuando empezamos a coser por acá, pues no vamos a tener el cuadernillo cosido, no vamos a tener el cañón sostenido. Entonces vamos a tomar primero uno de los cuadernillos, el que va a ser, digamos, el segundo. Vamos a entrar con una de las agujas por la primera perforación, ¿vale? Hasta donde llegue el nudo. Vamos a entrar por este segundo agujerito. Cuidado con los enredos. Vamos a tirar hasta donde termina. Y vamos a entrar de nuevo, pero por el agujero de al ladito. Vamos a enganchar este hilo al cuadernillo, pero yo pues recomiendo que lo hagamos hasta que ya esté adentro. ¿Vale? Entonces vamos a tener así los dos cuadernillos, digamos que en el aire, cada uno con un hilo de un color saliendo. Vamos a bajar y vamos a salir del cuero de cada uno de los lados, tanto acá como acá.
¿vale? Entonces vamos a tirar de los dos hilos para tensar la costura y vamos a hacer lo siguiente. Este hilo va a pasar por detrás, ¿ven?, de la línea que quedó arriba y va a regresar a su primera estación, y este va a ser lo mismo pero de este lado, ¿vale? Entonces regresamos a la misma estación de donde salimos, perforamos el cuero, bueno, pasamos el cuero más que perforar porque ya está perforado. ¿Vale? Y hacemos lo mismo con esta otra. Y regresamos a la misma perforación de la que habíamos salido. Aquí lo que hay que tener también mucho cuidado es de no perforar el hilo que ya está en el sitio en el que estamos entrando. ¿Vale? Entonces va a quedar una especie de tachecito en este primer momento. Se vale acomodar el hilo, ¿no?, que nos quede bonito, bien centrado. Y vamos a bajar en ambos casos a la siguiente estación y a salir. ¿No? Y tiramos. Hay que ir ajustando la tensión. Y ahora vamos a cruzar por debajo del... Y vamos a volver a entrar. Vamos a salir con el otro y vamos a cruzar. Y en realidad ese es todo el, digamos, el secreto de esta costura. Lo complicado, como les decía, es mantener la firmeza o, digamos, la consistencia en la costura en este punto de la encuadernación, ¿no?, en el que todavía no hemos en realidad, por decirlo así, fijado las páginas al libro, ¿vale? Entonces de este modo vamos a bajar con el siguiente. Vamos a tirar hacia nosotros, vamos a pasar por detrás y vamos a bajar. Como les decía, estas son todas costuras heredadas del bordado, ¿no? Esto en realidad es una cadeneta de bordado, una chain, ¿no? Pero estamos combinándolas de distintas maneras para obtener un resultado estético. Aquí me equivoqué. Crucé el hilo que no debía que cruzar. Entonces vamos de regreso. Okay. No sé cómo hice esto que hice, la verdad. No entiendo por qué pasó. O sea, sí entiendo por qué pasó, pero no debería haber pasado. Sí, este hilo, el hilo siempre baja en su misma hilera, digamos. Por eso lo hago también a dos colores, para que sea más fácil para ustedes verlo, ¿no? Es decir, si este hilo es color azul claro, baja en la línea del azul claro. Si este es azul oscuro o negro, baja en la línea del negro, ¿no? Ahora sí. Pasamos por detrás. Cosemos. Este hilo se nos quedó allí. Vean que a partir del tercero, en el que pues ya la mitad del cuadernillo ya está unido al cuadernillo, es bastante más fácil hacer este tipo de encuadernación. Y yo siempre prefiero ir así uno y uno, o sea, aunque podríamos coser primero toda una hilera
y después toda la otra. Yo siempre prefiero ir de a poco, ¿no? Parejo, pero sobre todo para poder controlar bien la tensión. ¿Va? Cruzamos por atrás y volvemos a entrar. Bajamos, cruzamos, volvemos a entrar y hacemos lo propio del otro lado. Bajamos. Aquí, por ejemplo, se vale acomodar el hilo, que no nos quede trenzadito, ¿no? Que nos quede derechito. Paso por atrás, bajo y vuelvo a entrar y vuelvo a bajar. Paso por atrás, bajo y vuelvo a entrar. Vean que ya conforme más cuaderno está cosido, mucho más fácil es continuar la costura. Hay quien cose de esta manera, hay quien cose como yo viendo hacia mí, hay quien cose con el cuadernillo abierto. En realidad eso es una cuestión pues meramente de gustos y de comodidad. Entonces ustedes tienen que encontrar también la forma en la cómo se acomodan para hacer este tipo de costura. En realidad no hay una regla al respecto, ¿no? Y volvemos a entrar. ¿Vale? Entonces aquí ya solamente para rematar nuestras costuras, vamos a tirar bien, vamos a tensar, vamos a pasar por debajo del cuadernillo, vamos a dejar un pequeño bucle al cual vamos a anudarnos un par de veces. Y cortamos, no súper al ras, pero sí lo más justo que se pueda. Y lo mismo del otro lado, tiramos, pasamos por debajo del hilo que ya está allí, dejamos un pequeño buclecito y anudamos. Lo mismo de este otro lado y tensamos. De este modo, vean, la costura es muy bonita, es muy vistosa y a dos colores específicamente se ve muy bien porque va siendo un juego de alternancias entre color. Ahora, el cómo se ve la costura se va a ver afectado por la distancia entre estaciones y la distancia entre columnas, pues entre filas y entre columnas. Entonces también pueden jugar con eso, ¿no? A pesar de que, vean, lo que les decía hace un rato, este es un espacio ideal porque los cuadernillos se sienten cómodos, ¿vale? No se ven fruncidos, el lomo no está fruncido tampoco, y el espacio que hay entre cuadernillo y cuadernillo no es excesivo, ¿no? Podrían estar incluso un poco más juntos, pero luciría menos la costura. Entonces pueden abrirle incluso todavía más. Es posible, es viable hacerlo así, para que la costura, los tachecitos en este caso, se abran más y sean más vistosos. Sin embargo, es una cuestión meramente estética. Entonces falta coser la otra hilera, que se cose exactamente igual, no tiene absolutamente ninguna diferencia. Y entonces vamos a poder ahora sí a pasar a los detalles finales, que es cortar la solapa, cortar el sobrante, cortar la solapa como querramos que nos quede, agregar la cinta y pues algunos otros detalles finales.